Muy bien, mis hermanos, entonces reciban un cordial saludo en el Señor, un feliz sábado. Este es el día que Dios hizo y nos vamos a gozar disfrutando del estudio de la palabra de Dios. Esta mañana hemos visto un video corto donde se presenta la causa de esta enfermedad del coronavirus, que es una enfermedad que está atacando a nivel mundial a las personas y que esta enfermedad enmarca dentro de lo que dice la santa palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre las señales del fin del mundo, él mencionó algunas de ellas, y entre esas señales mencionó el versículo 7 de Mateo 24: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, enfermedades. Una peste es una enfermedad que se origina en cierto lugar y que luego comienza a diseminarse por varios lugares hasta ocupar grandes territorios, inclusive el mundo entero. Han habido muchas pestes, ¿sí? El H1N1, el anthrax, la gripe aviar, y hoy nos está cobijando ya a nivel mundial el coronavirus. En el video que hemos subido, pues nosotros quedamos aterrados y nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que la gente pueda proceder a alimentarse de esa manera? Entre comillas, alimentarse. Muy bien, la verdad es que nosotros tenemos que buscar el origen de estas cosas en la palabra de Dios. ¿Okay? Dios no es el autor de estas enfermedades. El diablo ha orientado, ha educado mal a las personas, y las personas han acarreado por sus hábitos perjudiciales, han acarreado enfermedades. Estos son consecuencias de los malos hábitos en la alimentación, ¿sí? Yo quiero que leamos en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, en el capítulo 24 también. Ya leímos Mateo 24, ahora vamos a leer en Isaías el capítulo 24, que justamente esta referencia de Isaías 24 se titula La contaminación de la tierra, ¿sí? La contaminación de la tierra. Y entre esos problemas que le van a suceder a este mundo, hay unos versículos que bien podrían demostrar la situación actual que estamos viviendo en el planeta. Por ejemplo, el versículo 4 dice: se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo, se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. Apreciados amigos y hermanos, el planeta Tierra está viviendo un caos, porque en este país de China la gente está muriéndose. Según los reportes, ya hay más de 200 muertos por esta causa. Y en otros países, en Estados Unidos, en otros países ya empezaron a morir por esta causa. Entonces la gente de China está queriendo salir del país
a sus respectivos países, otros tratarán de huir, pero las personas que van a salir de este país van a llegar a los países a contaminar, a diseminar el virus que causa esta enfermedad. Entonces se va a convertir esto, ya se ha convertido en una pandemia, en una peste, que es señal del tiempo del fin. Y por eso la Tierra, el planeta, está lleno de luto, porque la muerte comienza a cobijar a las personas de todo el planeta. Ahora, el versículo 4 que acabamos de leer, dice que la Tierra se ha marchitado, se ha enfermado, que el mundo ha caído, y aún los nobles, los ricos, los poderosos, porque esta enfermedad cobija a todo el mundo, y nos vamos a dar cuenta que si la causa científicamente comprobada es la sopa de murciélago, nos vamos a dar cuenta que este plato exótico, como lo llaman a nivel mundial, pues es apetecido por los pobres, los de clase media, los ricos, así como en nuestro país, y para no ir más allá, en nuestro departamento de Nariño, en Colombia. El cuy, que es un roedor, el marrano, que es un animal carroñero, es apetecido. El frito, el cuy lo comen los pobres, los de clase media, los ricos, y se convierte en el plato exótico, en el plato favorito de mucha gente. Vamos a ver la causa acá en el versículo 5. Dicho sea de paso, hermanos, vamos a ir ahora en un momento a la Biblia y vamos a ver cómo el murciélago y cómo el roedor, el cuy y cómo el marrano son animales que en la Biblia está prohibido consumirlos. Son animales abominables. Imposible que estos animales sean fuentes de proteínas, o que sean beneficiosos para los nervios, o que sean benéficos para curar otras enfermedades, cuando ellos son el foco de infección de las enfermedades. Porque Dios, el creador, el sabio, el científico del universo, así lo ha dicho en su palabra. Entonces el versículo 5 dice: la causa por la cual la tierra está enlutada, está marchitada, la tierra se contaminó bajo sus habitantes. Estoy leyendo de Isaías capítulo 4, versículo 5. Y van a dar la razón. ¿Cuál es la razón, hermanos? Porque traspasaron, ¿qué cosa? Sus leyes, las leyes de Dios. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual la tierra está contaminada, está marchitada, está llena de luto? Porque el ser humano ha traspasado las leyes de Dios, ha pisoteado las leyes de Dios, y entre esas leyes están las leyes de la salud. Quebrantar las leyes de la salud equivale a quebrantar los mandamientos de Dios, porque Dios en su palabra tiene su ley moral, los 10 mandamientos, pero también tiene su ley de salud, sus leyes de salud, con el fin de que el ser humano pueda ser protegido de tantas enfermedades y tanto dolor y de la muerte. Sin embargo, el ser humano ha traspasado las leyes, y ahora nos hemos olvidado de la dieta original, del menú de Dios en la Biblia, y hemos entonces entrado a consumir murciélago, ratón, tortuga, culebra, marrano, cuy y todo tipo de animales que en la Biblia está prohibido porque son abominación. Y entonces la palabra de Dios dice que la causa de esta tristeza, de este luto, se encuentra o reside en que los seres humanos han traspasado las leyes de Dios. El versículo 6 de Isaías 24 sigue diciendo: por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados.
Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Bueno, estamos empezando a contar los casos de coronavirus. No sabemos hasta cuánto va a llegar el número de muertos por esta causa. Han habido millones de seres humanos que han muerto por causa de pestes o pandemias que se han extendido a lo largo de toda la tierra. Entonces, hermanos, la causa, la razón, no es que Dios esté castigando a los seres humanos, es porque el hombre ha traído como consecuencia de sus malos hábitos en la alimentación, ha traído la consecuencia de este tipo de enfermedades. Ahora, alguien estará preguntando de entre nuestros amigos que escuchan, o de entre ustedes, bueno, ¿y dónde dice en la palabra de Dios que el murciélago no debemos comer? Bueno, nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ir al libro de Levítico. En el libro de Levítico, en el capítulo 11, después de un tiempo de haber sido creado el hombre, Dios asume un plan para la alimentación del hombre, un plan temporal. No era un plan definitivo, porque el hombre venía después del diluvio, había escasez de alimentos, y temporalmente Dios le plantea, como vamos a ver más adelante, una dieta, pero aún así hace una distinción, y en la Biblia hay una lista de animales limpios y animales impuros que no se deben consumir. ¿Sí? No vamos a leer el capítulo, ustedes lo van a leer detenidamente, pero la palabra de Dios hace una aclaración, ¿sí? Hace una aclaración de cuáles son los animales terrestres que se pueden consumir, y ahí en el capítulo 11, en el versículo 3, dice: podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida. Entre los animales terrestres, los rumiantes de pezuña hendida en ese momento se podían consumir, porque en ese momento no estaban alimentados con antibióticos ni con concentrados, ni con vacunas, ni ningún tipo de anabólicos que perjudican la salud. En esa época podían consumirse los que tienen pezuña hendida y que rumían, como la vaca, la oveja, la cabra, ¿sí? Después, allí sigue diciendo, en los versículos siguientes, cuáles sí y cuáles no. Pero en el versículo 7, aclara. Vamos por beneficio a los que no tienen la Biblia en la mano a leer. Versículo 4: pero de los que rumían y de los que tienen pezuña hendida no comeréis. Va a ser una lista. El camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro, inmundo. La característica que debían reunir los animales terrestres para poder ser consumido es que debían ser rumiantes y tener la pezuña hendida, el casco hundido, como la vaca. Y rumiar significa estar haciendo la masticación, la digestión permanentemente, comiendo la hierba permanentemente. Esas dos características tienen que reunir. Ni el tejón, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro. Ni la liebre, ¿cierto?
porque parece que rumía, pero no tiene pezuña hendida, la tendréis por impura. Y el versículo 7 aclara, ni el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por impuro, no comeréis su carne, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por impuro. El cerdo es un animal que Dios prohíbe consumirlo, y muchos cristianos dicen ser cristianos y consumen cerdo, que es un animal prohibido por Dios. Si Dios pone una ley de salud, no lo consumas porque te vas a enfermar, porque te va a aportar el cisticerco, porque ese gusanito va a eclosionar dentro de tu cuerpo y va a llegar hasta tu cerebro. No lo comáis, y la persona lo come, está violando la ley de la salud de Dios. Ahora va a ser una lista de los animales acuáticos. Versículo 9. Dice, de todos los animales acuáticos de mar o de río podéis comer todos los que tienen aletas y escamas. Esa es la condición, que los peces que se debían consumir en esa época debían tener aletas y escamas, las dos cosas, no una. Tenían que reunir las dos características. Versículo 10. Pero los reptiles y animales acuáticos que no tienen aletas ni escamas, los tendréis en abominación, o serán abominables. Hermanos, versículo 12. Todo animal acuático que no tenga aletas y escamas, lo tendréis en abominación. Es inmundo porque es un foco de enfermedades, un foco de infecciones, de virus, de bacterias. ¿Cierto? Aún ahora, hermanos, en nuestro tiempo, siglo XXI, nosotros no podemos aventurarnos a comer, a consumir la carne, ni siquiera de los animales limpios, porque el proceso que han seguido el hombre para alimentar este tipo de animales es un proceso malsano que trae enfermedades. Los pollos están siendo alimentados con concentrados hechos a base de sangre, de vísceras, de plumas para aumentar el nivel de proteína. Recogen los desechos de las cafeterías, de los restaurantes, y todo eso lo ponen a cocinar, luego lo muelen, lo vuelven harina, lo peletizan y fabrican el concentrado. Y además de eso les inyectan las vacunas, las hormonas, los anabólicos, y a los 25, 29 días están listos para el consumo. Y nosotros nos estamos enfermando, la gente se está enfermando a causa de eso. Pero hoy en día se ha olvidado la palabra de Dios, se la ha pisoteado. Y la gente no hace caso de esto, y vemos cristianos inclusive comiendo pescados lisos, comiendo lisa, picuda, comiendo sierra, y haciendo festines y banquetes justamente con estos animales, con estas carnes que Dios ha prohibido en su palabra consumirlas. Ahora sí vamos a ver de las aves. Las aves limpias e impuras, dice el versículo 13. De las aves, estas tendréis en abominación, y no las comeréis, serán abominables: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el milano, el gallinazo y todas sus variedades, el cuervo y sus especies, el avestruz, la lechuza, la gaviota y toda especie de gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña y toda especie de garza, la bubilla y ¿qué cosa? Versículo 19. Y el murciélago. Allí dice claramente la palabra de Dios que el murciélago no se debe consumir. Dios lo ha establecido así porque Dios conoce los hábitos de estos animales que son fuente de infección. Entonces Dios tiene razón al decir que la tierra está desolada y que la causa es haber pisoteado sus leyes. Ay, hermanos y amigos que me escuchan, cuando nosotros hablamos de esto, la gente aborrece este consejo. La gente no le gusta, inclusive hay cristianos
que no les gusta que uno les hable de la alimentación sana porque les parece un tema tedioso, porque están esclavos de la carne, esclavos de los malos hábitos, y no les gusta que uno les predique temas que los adulen, que los ensalcen, que les digan que están bien, pero un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conversión, un llamado a dejar esos malos hábitos, a la gente no le gusta. Y nosotros somos, muchos de los cristianos, ignoramos las leyes de la salud. Ignoramos, y por eso vienen consecuencias. Por favor, abramos la Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 1. Vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 1. Y allí, en el libro de Proverbios, hay un llamado que Dios hace para obtener sabiduría. Hermanos, mire, hay una cosa, hermanos, mire, nosotros, los que decimos ser cristianos, y muchos, ignoramos voluntariamente las leyes de la salud en la palabra de Dios. No las conocemos, y algunos que las hemos conocido, las hemos pisoteado, las hemos pasado por alto. Y cuando nos hablan de estas cosas, aborrecemos el momento. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 20. El Señor nos ordena, nos aconseja que obtengamos sabiduría, conocimiento para podernos educar. Yo tengo aquí en el tablero un escrito de la profeta de Dios donde dice: en caso de enfermedad hay que indagar la causa, hay que buscar la causa. Mire, hoy en día los científicos han descubierto la causa del coronavirus, pero lo siguen llamando un plato exótico, y en el video podemos darnos cuenta cómo lo disfruta la gente. Inclusive, mire, las pasiones bajas del ser humano lo han llevado a deleitarse pidiendo un murciélago vivo, que se lo sirvan ahí en el plato, en la mesa, verlo vivo y sacrificarlo vivo, despellejarlo y comérselo crudo. A eso ha llevado las bajas pasiones en el ser humano. Hay que indagar la causa. ¿Qué dice? Deben mortificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Ustedes podrían pensar que si los científicos han descubierto la causa del coronavirus y de la muerte de muchas personas, ustedes podrían decir que pensar que va a salir una ley mundial que prohíbe el consumo de murciélago. Eso es impensable, hermanos. La gripe aviar provenía de las aves, de los pollos. El cisticerco proviene del marrano. ¿Y dónde han sacado una ley o una recomendación que diga no consuma carne de marrano? Antes, ustedes ven en la televisión, estamos inundados de mensajes: consuma carne de marrano, esa punta de anca de cerdo con aderezo, y tantas cosas. Y qué tristeza, los cristianos siguen cayendo en la trampa de Satanás, en alimentarse y violar las leyes de Dios para la salud, con tal de que no se tenga discernimiento
para hacer diferencia entre el bien y el mal. Y por eso aquí en la palabra de Dios dice en el versículo 20, capítulo 1, a partir del versículo 20: la sabiduría clama en las calles, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las puertas de la ciudad, da sus razones y pregunta. Versículo 22: ¿hasta cuándo los simples amarán la simpleza? Los burladores se complacerán en burlarse y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hermanos, miren, cuando nosotros hablamos de los hábitos de salud, en los grupos de WhatsApp, en las reuniones, mucha gente se burla, nos tira piedras, nos insulta, porque aborrecen la ciencia, aborrecen la sabiduría. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Versículo 23: si respondéis a mi reprensión, ojo, Dios nos está reprendiendo, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Versículo 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, antes desechasteis mis consejos y no aceptasteis mi reprensión. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar en estos días? Cuando viene la reprensión de Dios, cuando la enfermedad enluta la tierra, cuando las personas empiezan a morir, a desesperarse, a tratar de salir de esos países para irse a otros países en busca de refugio. Yo también, dice el versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis, cuando venga de repente la destrucción que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Hay mucha gente que ingenuamente dice: oremos por los habitantes de China para que esta muerte no prospere, para que se cure. Hermanos, ¿cómo vamos a orar por personas que voluntariamente se deleitan en pisotear las leyes de Dios? Si alguno de nosotros insiste en seguir consumiendo carne de animales o productos derivados de animales, se va a enfermar. Y entonces cuando esa persona se enferma, venga, oremos por el hermano que está enfermo, cuando esa enfermedad la ha acarreado, la ha traído voluntariamente por no aceptar los consejos de la palabra de Dios. Y por eso dice el Señor ahí: yo no voy a estar. Versículo 28: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana. ¿Y qué va a pasar? Y no me hallarán. Y va a dar la razón: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no eligieron respetar al Señor, no, ni quisieron mi consejo y menospreciaron mi reprensión. ¿Qué cosa? Comerán del fruto de su camino y se hartarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me obedece, hermanos, el que hace caso de las reprensiones de Dios, el que se esfuerza por conocer en la Biblia cuáles son los hábitos correctos de alimentación, cuáles son los hábitos correctos para obtener una buena salud, el que me obedece, ¿qué va a pasar? Habitará confiadamente, vivirá reposado, sin temor del mal. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ninguna enfermedad que yo traigo sobre los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Señor está interesado en que nosotros tengamos buena salud. Vayamos al libro de Tercera de Juan, allá antes de Apocalipsis. Tercera de Juan. La carta del evangelista Juan, la tercera carta, Tercera de Juan. Ese libro tiene solamente un capítulo, Tercera de Juan. En el capítulo 1, versículo 2, miren las palabras tan tiernas que Dios hace a su pueblo, a sus hijos. Él dice así: amado, versículo 2, amado,
deseo que prosperes en todo. ¿Y qué más? Y que tengas, ¿qué cosa? Y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Mis apreciados hermanos, Dios está interesado en que nosotros tengamos salud, ¿sí? Que vivamos felices, que vivamos largos años, pero nosotros, por nuestros malos hábitos, por no escuchar la reprensión del Señor, nos estamos enfermando y nos estamos muriendo. Miren, haciendo una comparación de los primeros seres humanos que fueron creados a imagen de Dios y que se alimentaron con el plan original de Dios que está en Génesis, miren nada más la diferencia. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos 905 años. Cainán 910 años. Jared 962 años. Enoc, mire, este Matusalén, 969 años, el hombre que más ha vivido sobre esta tierra, 969 años. Lamec, 777 años, y Noé 950 años. Pero ¿qué pasó con los años del hombre cuando el hombre comenzó a comer carne? Todos estos que les mencioné eran vegetarianos, se alimentaban conforme a la dieta original de Dios, que ahora la vamos a ver. Todos estos que les mencioné se alimentaban conforme a la dieta del jardín del Edén. Pero después que el hombre comenzó a comer carne, inclusive de animales limpios, comenzó a reducir su longevidad. Y voy a mencionar, por ejemplo, Sem ya vivió 600 años, Peleg 239 años, Nacor 148 años, Taré 205 años, Abraham 175 años. ¿Hasta cuántos años vive un ser humano ahora? ¿Hasta cuántos años? 80. Escasamente llega a 80 años, y cual más llega a los 90 por ahí, pero ya ver personas de 100 años ya son casos muy raros. Y las personas más longevas, las que más viven, son las personas vegetarianas, son las personas que se alimentan conforme a la dieta original. Entonces, para terminar, voy a mencionar acá las 5 dietas que han existido en la Biblia, o que existen en la Biblia. ¿Sí? La dieta del jardín del Edén es la primera. La dieta del jardín del Edén, ¿en qué consistía? Vamos a buscar en Génesis capítulo 1, versículo 29. Génesis capítulo 1, versículo 29. Esa es la primera dieta, la dieta del jardín del Edén. ¿Qué dice Génesis 1:29? La palabra de Dios, la santa palabra de Dios, dice que cuando Dios creó al ser humano, le dio el menú cómo alimentarse, y allí dice claramente: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Yo pregunto, ¿es difícil entender estas palabras? Un niño de primaria las puede entender. Dios no incluyó la carne y menos los animales impuros, inmundos, como alimento. La dieta original consistía en frutas, cereales, nueces y semillas. Nunca se olviden de esto, hermanos. La dieta de Dios en el Edén para el hombre no consistía en que el hombre coma carne, ni derivados de productos animales.
frutas, cereales, nueces y semillas. Y más adelante, después de que el hombre peca, hermanos, en Génesis 3:18 hay algo especial. Dios le agrega algo a esa dieta inicial. La dieta después del pecado consistía en comer frutas, cereales, nueces y semillas, pero el versículo 18 de Génesis 3, después de que el hombre peca, dice: espinos y cardos te producirá y comerás, ¿qué cosa? Plantas del campo. O sea, cuando el hombre peca, Dios agrega también las verduras. Bueno, aquí no hay nada de malo, ¿cierto?, en comer frutas, cereales, nueces, semillas y verduras. Esos 5 grupos de alimentos están dentro de la dieta original de Dios en el Génesis, con Adán y Eva, porque Dios está hablando con Adán y Eva. Y por eso los primeros seres humanos, como Adán y Eva, vivieron tantos años, hermanos. La tercera dieta es la dieta que aparece después del diluvio. Dios le concede al ser humano permiso para comer algunas carnes limpias. Y esas carnes limpias no las determina Noé, las determina Dios, que es el que creó los animales y el que conoce los hábitos de los animales, y el médico, el científico, el biólogo, el botánico del planeta, el omnisciente Dios. Él dice cuáles son los animales que en ese momento se podían consumir y cuáles no. Y entonces allí vamos a ir al Génesis, capítulo 7, versículo 2. Dice: de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. Yo pregunto, ¿ya había distinción ahí de animales limpios y de animales impuros? Claro que sí. Dios lo hace. Y Dios trae los animales, ¿cierto? Y entran al arca. Leamos el versículo en el capítulo 9, versículo 3. Este texto es un texto mal interpretado. Algunos cristianos evangélicos dicen: es que aquí dice la Biblia que podemos comer de todo. Versículo 3 de Génesis 9: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. Entonces ahí dicen, como Dios dijo que todo lo que se mueve y vive os será alimento, entonces comamos todo lo que se nos atraviese. Pero Dios hizo la diferencia entre los animales limpios y los animales impuros, y por eso en Levítico capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14 se repite la distinción entre animales limpios y entre animales impuros. Yo voy a aprovechar el contexto aquí, el versículo 4, hermanos, el versículo 4 de Génesis 9, vamos a leerlo, pero dice: pero no comáis carne consumida, que es su sangre. Dios establece que de los animales limpios no se podían consumir ni siquiera la sangre, pero hoy en día somos felices comiendo la morcilla, la rellena y todos esos animales, esos alimentos que se preparan. Inclusive hay gente que va a los sitios donde se sacrifican los animales y piden la sangre y se toman la sangre cruda, caliente, se la toman con el pretexto de mejorar los glóbulos rojos, de curar ciertas enfermedades, cuando es una violación a los principios de Dios. Y la cuarta dieta que aparece en la Biblia es la dieta del Éxodo. ¿Recuerdan la dieta del Éxodo? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto no se podía sembrar, hermanos, no habían legumbres, no habían cereales. Entonces, ¿qué hizo Dios?
Los alimentó con la dieta del cielo, hermano. Éxodo 16, 35. Éxodo 16, 35. Vamos a leer ahí cómo el Señor alimentó al pueblo de Israel durante 40 años, hermanos. 40 años. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios, la santa palabra de Dios en Éxodo 16, 35. Así los israelitas comieron maná. Los versículos anteriores explican lo que es el maná. Es como una hojuelas con miel, ¿cierto? Algo delicado. Ustedes pueden leerlo en el contexto, en los versículos anteriores. Dice el versículo 31, y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y eso lo enviaba el Señor del cielo, hermanos. Y allí dice el versículo 35, así los israelitas comieron maná durante 40 años. ¿Cuántos años? 40. ¿Se enfermaron? No. ¿Se murieron? No, hermanos, porque es la dieta del cielo. 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al límite de Canaán. Cuando llegaron a la tierra prometida, ya se repartieron la tierra y pudieron sembrar los cereales, las frutas y alimentarse. Pero muchos seres humanos se torcieron, como ahora, hermanos. Hay muchos cristianos que se tuercen, conocen estas verdades y se siguen alimentando con carne de cerdo. Hace poquitos días nomás alguien me comentaba por ahí que un hermano cristiano de nuestra iglesia se sienta por allí a la vista de la gente y que lo vean comiendo los chicharrones, la grasa. ¿Ah? Entonces, cristianos falsos, cristianos que se tuercen, y nosotros mismos, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos porque Dios toma nota de todo esto. A estas alturas, nosotros ya no deberíamos estar consumiendo ni carnes de res, 0 carnes de res, menos carnes de carnes rojas, y evitar al máximo el consumo de pollo, de pescado, porque el pescado viene contaminado con mercurio, con tantas cosas, viene mal tratado. Los procedimientos antihigiénicos que se siguen no son los adecuados, y por eso es que muchos se están enfermando y se están muriendo antes de tiempo. Y una enfermedad, hermanos, si hay una persona que está enferma y la persona se sigue alimentando con vísceras, con pollo, con carne, no se va a mejorar, porque ese tipo de carne vuelve ácida la sangre, y la sangre ácida es el medio de cultivo para las células cancerosas, para los virus. Entonces no se puede curar. A una persona que padece de cáncer o de cualquier otra enfermedad, gastritis, suspéndale la carne para que se mejore y vuelva al plan original de Dios. Entonces la dieta del Éxodo era maná del cielo. Y la última dieta, ¿cuál es la última dieta, hermanos? La dieta que se va a consumir, o que vamos a consumir los redimidos en la tierra nueva. Hermanos, y yo tengo que decirles con tristeza, si usted está pensando en ir al cielo y luego a la tierra nueva, a vivir eternamente con Dios, con Cristo y con todos los redimidos, pero no quiere dejar de consumir la carne, hermanos, por amor a usted, Dios lo va a dejar en esta tierra, lo va a destruir, porque allá no va a ser feliz. Allá no va a haber pollo, porque allá no va a haber muerte, allá no va a haber marrano, ni tocino, ni hamburguesas, ni nada de esa comida chatarra. Allá nos vamos a alimentar a la manera de Dios. El plan original de Dios se va a restaurar, y la dieta original de Dios va a ser nuestro alimento, y comeremos el árbol de la vida, el fruto de la vida, que nos restaurará cada mes.
la vida, y será postergada la vida durante la eternidad. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 65. En Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, los versículos 21 y 25, ¿cómo dice la palabra de Dios? Mire, la santa palabra de Dios dice ahí que en la tierra nueva edificarán casas los redimidos, ¿no? Y habitarán en ellas. ¿Qué más dice? Plantarán significa sembrarán. Plantarán viñas, ¿y qué más? Y comerán su fruto. Nosotros nos vamos a alimentar de las plantas, de las frutas, de los cereales, de los nueces, de las semillas y de las plantas que vamos a sembrar en la tierra nueva, ¿no? Y el versículo 25, ¿qué dice? El lobo y el cordero pacerán, ¿cómo dicen en otra versión? Serán apacentados, ¿cierto? Comerán el pasto ¿cómo? Juntos. El lobo no se va a comer al cordero, inclusive los animales no van a consumir carne, no habrá muerte. El lobo no va a matar al cordero para comérselo. El lobo y el cordero pasarán juntos. Dice el versículo 25, el león comerá ¿cómo? El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Hermanos, tenemos que terminar diciendo que la triste consecuencia de las malas decisiones en la alimentación del ser humano está trayendo estas terribles enfermedades, este tipo de muerte, este tipo de luto, pero que aún así la gente, hermanos, no se va a arrepentir de estas cosas ni van a dejar sus malos hábitos. Nosotros somos privilegiados al haber conocido estas verdades, y el Señor nos ha sacado, nos ha apartado del mundo para poder nosotros proceder a un tipo de alimentación diferente, un tipo de alimentación que dé la honra y la gloria y la gratitud a Dios. Y hemos obtenido de Dios la sabiduría para poder leer y entender estas cosas. Los cristianos evangélicos dicen, no mires que aquí en Hechos capítulo 10 dice que todo lo que Dios purificó no hay que llamarlo común ni inmundo. Pero hermanos, se malinterpreta a su propio modo para poder deleitarse en el pecado. Y Dios allí no está hablando en Hechos 10 literalmente de los alimentos, sino está hablando de los judíos y los gentiles, que ahora son, digamos, sobre ellos también era derramado el Espíritu Santo. Imposible que Dios en una parte prohíba comer cerdo y en otra parte autorice. ¿Qué lo pudo santificar al cerdo? ¿Qué lo pudo purificar al cerdo? El cerdo sigue siendo cerdo, así se ha criado en los mejores lugares más limpios. La gente saca el pretexto y dice, no, es que ahora los lechoncitos son acá bien criados y bien limpios y bien tratados. Mentira, hermano, Dios no se equivoca. El cerdo sigue siendo cerdo, y las enfermedades que trae el consumo de esta carne siguen apareciendo y siguen proliferando. Hermanos, Dios nos permita a nosotros hacer un alto en el camino, pedir perdón, porque nos hemos venido alimentando no conforme al plan de Dios, sino conforme al plan del diablo, al plan de Satanás. Esta es la hora, hermanos, donde nosotros
deberíamos iniciar un proceso, los que no lo han iniciado, y los que lo hemos iniciado hace años atrás, pedirle al Señor que nos ayude a revisar, a interesarnos en cómo debemos alimentarnos, porque el apóstol Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa como alimentarte, hacedlo todo para la gloria de Dios. Apreciados hermanos y amigos que me escuchan, nosotros podemos honrar y darle gloria a Dios aún en la manera en cómo nos alimentamos, pero también podemos deshonrar a Dios en la manera en cómo nos estamos alimentando. Y esto del coronavirus y del anthrax y de la gripe aviar y de la cisticercosis es una evidencia de lo que Isaías dice, que el pueblo ha traspasado las leyes de Dios y que por eso estamos cosechando este tipo de luto, este tipo de desolación y este tipo de cosas que acortan la vida del ser humano. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner en práctica estos sabios consejos y que toda la honra y toda la gloria y la gratitud se la podamos dar al Dios del universo. Amén.